estamos de vuelta en el gusto de las 12 y qué bueno poder recibir aquí a este invitado. Sí. A este invitado, sobre todo amigo de este programa, amigo de cada uno de nosotros. Claro. Colaborador de este programa también. ¿Sí? Pero este es el real. Es real. Recibimos a Hidekel Morrison. Ingeniero Morrison. Muchas gracias. Morrison. Yo estoy realmente regocijado de estar aquí y yo me siento distinguido por la caracterización que con tanto talento, una persona que yo admiro y respeto tanto como usted hace sobre nuestro trabajo. No, claro, y con respeto, con respeto. Sí, o sea que nosotros, eso me ha ayudado, esa caracterización me ha ayudado a informarme un poco más de tecnología, porque hay personas que llaman y hacen su pregunta de verdad. Y a veces uno tiene que darle una respuesta certera, o si no, mandarlo que lo busque. Usted es un gran comunicador. No, claro, ahí mi preocupación y a la vez mi suerte que como usted tiene tanto talento, no se concentre en ese tema porque quedo yo eclipsado. No creo que él pueda de superarlo. Ninguna forma. Usted, ingeniero, usted siempre ha sentido desde pequeño esa por decirle, una necesidad por la tecnología. Siempre le ha gustado, siempre le ha llamado la atención. ¿De dónde viene eso? Con muchísima pasión. Desde muy pequeño, primero uno inventando y en ese proceso que sabe tecnología como curioso. Sí, llegué a recibir varias descargas eléctricas. Sí. En una ocasión se me ocurrió colocar un pincho en un tomacorriente y usted sabe que eso genera un cortocircuito. Sí, claro. Entonces, aparte de la descarga eléctrica, me salió mi castigo. Claro, sí, pero los Morrison. Bueno, ya usted ve. Los cabellitos se le ponen así a uno, como si fuera un erizo. Y entonces me dediqué al área de tecnología y por un buen tiempo, sobre todo como profesional del sector de las telecomunicaciones, pero esa necesidad de comunicar cosas mientras trabajaba en Tricón, en el área de ingeniería inalámbrica, conocí a don Adriano Miguel Tejada, que es hoy el director de Diario Libre, porque él era el director de comunicaciones en ese momento de Tricón, y nosotros planteamos una idea de una revista interna para explicarle a los empleados cómo funcionaba el espectro radioeléctrico, la red celular, y ahí entonces comencé a incursionar como ingeniero en la necesidad de compartir artículos, de dar charlas internamente en la empresa. Sí. Eso ya me llevó luego en Diario Libre, cuando don Adriano fue el director, a tener una columna por más de 8 años en ese medio. Ahí don Hochi leía nuestra columna, nos invitó al mismo golpe, donde ya tenemos más de 10 años en una sección que es la audiencia electrónica. Y de ahí un periplo en los medios de comunicación que me ha llevado a estar en los dos mundos. Habla bonito. Pero bonito, eso es lo que yo lo estaba diciendo. Pero cuánta cultura. Yo creo que charlas puede darlas en tecnología y también en vocabulario, en comunicación. ¿Usted es popi o es un guaguaguá culto? No, yo creo que yo soy un guaguaguá evolucionado. Sí, porque yo vengo del corazón del pueblo. ¿Dónde usted nació? ¿En qué sector? Bueno, yo nací en Mejoramiento Social, viví después que nací, porque viví en la Cruz de Mendoza, mis padres, cuando yo nací inicialmente. Esa calle, incluso en la Cruz de Mendoza, tiene el nombre de mi abuelo, un jamaiquino, Edward Morrison, que fue profesor por muchos años. Y ya luego, como todo periplo de una persona que forma parte de una familia con limitaciones económicas, viví en Los Farallones, en Vivienda Santo Domingo, en el Cachón de la Julia. Todo no ha pasado. Todos los barrios, y me hice experto en mudanza. Igual que yo fui a Villamella, Villa Juana, Villa Consuelo, pero mira, en Sánchez La Fe. Por eso decir que soy popi sería demasiado desconsiderado con mi esencia. Soy un guaguaguá. Un guaguaguá 2.0. Pero mira, su abuelo era profesor. Yo me imagino que es una de las personas responsables de ese vocabulario tan rico que usted tiene. Sí, ciertamente, tanto mi abuelo como mis padres, mi madre y mi padre son profesores universitarios. Mi madre ha sido dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores. Y mi papá es un profesor de muchos años, tanto de APEC como de la UAS, en el área de matemáticas. Mis hijos tan grandes, pero yo solo voy a mandar a ellos para que le aprenda a hablar. Ñonguito, por ejemplo, no tiene el vocabulario rico. Ñonguito ni el vocabulario tiene rico. Pero también hay que señalar, ingeniero, que su familia son su tío Mateo, que es poeta. Sí. Poeta, o sea, toda su familia son familia de primera de este país, de mucho respeto. Siempre hemos gozado con ese afecto y hemos tenido siempre una pasión por el conocimiento, por los temas culturales y por la divulgación, y uno tratando, lógicamente, como en toda sociedad, hay múltiples formas y ángulos de dónde aportar, y nosotros lo hacemos desde ese ángulo. Hay gente que se preguntará, ingeniero, que usted que habla con esa paciencia, en la intimidad de su hogar, en su entorno, cuando usted tiene que corregir a sus niños,
Los niños son traviesos. Usted le echa su San Antonio, lo castiga, o se pronuncia. A usted yo no me imagino diciendo, muchacho al diablo, ¿Cómo lo diría? ¿Cómo te imaginas? Hijo de Lucifer, por favor, puedes proceder a bajar de la mesa, que puedes afectar alguna de las partes de ella. ¿Cuál es su comportamiento internamente? Bueno, realmente uno es un ser humano. Sí, claro. No hemos llegado todavía a ese desborde del descontrol de la inteligencia emocional, pero cuando corrijo a mis hijos, ya mi hija Nelly Marie incluso se molesta porque yo trato de hacer un diálogo y le digo, Nelly Marie, esa forma en la que tú estás hablando es un secuestro de amígdala porque tú estás emocionalmente desbordada. Entonces ya Nelly Marie, lo que a ella más le molesta es que yo le llamo papi, no venga a darme una charla. Por favor, con el perdón de Nelly Marie, ¿verdad? Permítame usar eso. Lil Marie, lo que me estás haciendo es un secuestro de amígdala para dejarla a ellos simplemente turbados. No, porque en casa nosotros tenemos incluso un cerebro, porque hay que tratar a los jóvenes de explicarle. Y yo le he explicado que lo que regula todo el control emocional es la amígdala. Incluso eso es el responsable de cuando una persona comete un hecho violento extremo, tiene un descontrol significativo de ese órgano, ¿verdad?, que maneja la bioquímica del cerebro. Y es un poco porque el ser humano tiene que tener conciencia de dónde vienen sus reacciones, cuáles son las características de su personalidad, su temperamento. Y yo trato de propiciar un aprendizaje consciente. Ese secuestro de amígdala lo han ¿te gustó como el término? Lo han curado mucho tiempo con una samurái, con un correazo. Con una correa. Así se libera las amígdalas. Con una tabla. Pum, después que eso la no falla, eso no falla. Pero, ingeniero, usted se graduó muy joven de lo que es electrónica, comunicaciones, todo eso. Y me imagino que usted siempre, con sus dotes de estudiar y todo eso, usted ha ido haciendo cursos, siempre lo veo, ha sido como un ser escalable en eso mismo, que se ha ido adaptando siempre a los nuevos tiempos. Sí. Es difícil, o sea, yo entiendo que la tecnología nunca se deja de estudiar. Nunca se deja de estudiar, es un reto permanente. Y eso es tan así que yo recuerdo como ahora cuando trabajaba en la segunda generación, en lo que se llamó 2G, en muchas de las empresas en las que hemos trabajado, porque después trabajé muchos años en Verizon, que después fue Claro, que es como hoy se conoce esa marca de esa importante empresa de telecomunicaciones, y desde 2G ya vamos por 4G en operación, un 5G con fecha de lanzamiento y un 6G en investigación. Es decir, que esto es un reto permanente. Así se quedó Ñonguito en la campaña 5G. 5G nada. Sí. Ingeniero, pero usted fue el primero que escribió un libro de la historia de la telecomunicación. ¿Cómo le surgió esto? Sí, precisamente estudiando en INTEC, cuando terminaba, tenía que entregar un trabajo sobre un recuento histórico de las tecnologías de telecomunicaciones, y se hizo muy difícil encontrar documentación organizada. Y como hicimos un trabajo en el Archivo General de la Nación, fuimos recabando información, y eso nos llevó a publicar el primer libro en la República Dominicana que recogía de forma organizada la radio, la televisión, el viper, la internet, desde sus más remotos orígenes hasta nuestros días, y he tratado cada cierto tiempo de hacer una edición de actualización. Incluso en la edición más reciente lo amplié dando una pincelada de la evolución en Latinoamérica de las telecomunicaciones. Interesante. Mira, aquí usted está dañando gente. Aquí me está diciendo Carmen que así ella misma ya va a corregir a nuestros hijos. Ay, sí, yo estoy de acuerdo, Carmen. Lo de la amígdala. Estoy totalmente de acuerdo. Claro. Quiero seguir con ya que le está hablando de que todo evoluciona, y es así, señores, hasta la medicina está cambiando increíblemente. Yo entiendo que la comunicación está cambiando en muchísimas cosas, la forma de nosotros movernos está cambiando. ¿Cómo se mantiene usted al día de todos estos cambios y cómo ve el futuro en 5 años? ¿Va a ser totalmente diferente de lo que estamos viviendo ahora? Sí, algo que es frecuente, que cada vez es 5 años sería muy poco. Pero ahí voy, para fortalecer la pregunta que plantea. Cada vez en menos tiempo tenemos cambios más drásticos, porque hay una velocidad exponencial en la que se va dando la innovación. A mí todavía me impacta cómo yo iba a centros de alquiler de películas, primero en VHS, luego en DVD, cómo a veces yo tenía que pagar recargo, cómo llegaba y las películas que estaban de boga no la encontraba en el stand.
Y hoy nada de eso existe. Y tú le hablas a cualquier joven y no te lo cree. En los últimos 20 años la tecnología ha avanzado, lo que no ha avanzado desde que se empezó a trabajar con tecnología. Eso es así. Entonces eso es lo que se destaca como... O sea, los cambios han sido muy frecuentes. Muy frecuentes y cada vez en menos tiempo. Y de lo que se está hablando hacia adelante es de cambio drástico, por ejemplo, en el tema financiero, con el tema de las criptomonedas. Nosotros, señores, vamos a presenciar un cambio drástico en donde ya usted no va a tener que andar con un papel moneda. Hay mucha gente que le da miedo eso. ¿Usted no anda con cuarto? No, ya todo estará vinculado a su registro vamos a andar todito iguales. Genial salida. Él nunca anda con un peso. Ya ahora vamos a estar todos iguales. Pero ni cripto ni nada. Lo único que hay una diferencia y es que la idea es que el registro biométrico, tanto las huellas dactilares como el registro, se asocie a la fortaleza financiera de nuestras cuentas bancarias. No se va a andar con nada, pero usted coloca su huella dactilar y ya se sabe la capacidad financiera que tiene y ya así se hace el cargo. Ahí voy a estar complicado. Señores, yo quiero irme a una pausa porque luego de esta pausa vamos a tomar llamadas, vamos a conversar con el ingeniero Hidekel Morrison, que a veces se me... Ahora, yo no te sorprendas si yo te digo Robinson, porque es el que trabaja aquí, se llama Robinson. Hidekel Morrison, y vamos a tomar llamadas, y vamos a hablar también de cambios que usted ha tenido en su vida. Sí, con gusto. Aparte de todo, así que no se muevan de ahí, ya volvemos. Esto es El Gusto de las 12. Sabroso. Estamos de vuelta en El Gusto de las 12. Señores, ¿qué yo voy a hacer con Dolphy? Bueno, tú sabes. No sé qué voy a hacer con Dolphy. Hay que quererla. Recuerden a nuestros amigos que ya casi vamos a regalar estas boletas que nos regala Mastercard y Banreservas. Les regala a 9 de nuestros oyentes. Usted puede, simplemente ya yo le dije, métanse en la página www.sanvil.com.do. Fácil. Tusanvil.com.do. Usted se mete a esa página y ve 60 establecimientos, más de 60 que tienen descuento gracias a Mastercard y Banreservas, y le vamos a regalar sus boletas para que vaya al play. Claro, ese palco de Mastercard que tiene ahí con todo incluido, parqueo, comida, bebida. Señor, y ve tu juego ahí. Eso para el juego de hoy, Ñonguito. Sí, claro, eso para el juego de hoy. Para el de hoy. Así que ya usted sabe. Atento. Voy a estar regalando boletas todos estos días. Es más, hasta el viernes voy a regalar boletas. Abierto. Así es que me claro, ven acá. La gente de Mastercard y Banreservas junto a Sanvil. Ya tú sabes. Casi vamos con eso. Atentos todos. Seguimos conversando con nuestro amigo Hidekel Morrison. Ingeniero, vemos que esta nueva generación de los Morrison han estado incursionando en política. Vemos a Milton, sí, y ahí lo vemos a usted también. ¿A qué se debe esta incursión en la política? Ya que las generaciones anteriores como que se mantuvieron siempre perfil bajo, el poeta, su papá. Sí. Nosotros desde muy pequeños fuimos testigos, ¿verdad?, de grandes debates en esa tradicional cultura del análisis. Sí, claro. Mi tío Mateo siempre dice que la teoría vive. La teoría vive, me encanta esa familiar. Y uno se dio cuenta de que solo diagnosticando los problemas, quejándose, criticando, no se construye, ni se cambia, ni se transforma nada. Claro. Y eso nos ha llevado como nueva generación a tratar de participar, de involucrarnos. Pasar de la teoría a la práctica. A la práctica. Claro, sí, porque es un proceso que una cosa es... Ya lo vivo diciendo tu muchacho. Sí, verlo desde fuera y otra cosa es involucrarse, porque claro, es un proceso trilce, es decir, una suma de tristeza y alegría, porque los procesos de cambio son graduales y uno recibe muchos choques, ¿verdad?, dentro de esa dinámica interna de la política, de los partidos. Pero la política es una carrera y un proceso primero de aporte social y luego de resistencia más que de velocidad. No hay que precipitar los acontecimientos y hay que tratar de ser consistente y a veces entender en la vida que es más una evolución que una revolución. Hay gente que quiere llegar a la política de repente, rápido, subir, tener un puesto, tener la gente, y eso yo creo que con el tiempo que se hace. Eso se construye con el tiempo y es algo gradual y es un proceso que va hasta previo a tener alguna posición. Nosotros ya hemos planteado iniciativas de ley, hemos logrado que algunas de nuestras propuestas se acojan dentro de algunas implementaciones de programas de gobierno como el que se ha implementado República Digital. Hay algunas de esas iniciativas que fueron parte del aporte que nosotros dimos, sin necesidad de nosotros ser quienes la implementáramos, porque no es de eso que se trata. Pero también en política hay que decir lo que uno hace. Por ejemplo, eso de República Digital se lo había pegado a otra persona. No sabe que usted era parte de eso.
¿Usted no promociona las cosas que está haciendo? No, porque yo pienso, primero, República Digital es una iniciativa del gobierno dominicano y de un conjunto de personas. Nosotros en la fase inicial entregamos un conjunto de propuestas, algunas de las cuales se incorporaron. Es un programa en el que nosotros no tenemos participación en su ejecución, pero sí nos sentimos orgullosos de haberlo promovido y de haber planteado y sugerido temas. Lo que uno tiene que entender, y es una característica que esta nueva generación debe de plantear, que el protagonismo, el tú querer ser el eje de la atención. En este país uno de los más grandes problemas es la personalización de las cosas. De la política. Aquí hay una visión mesiánica donde tú entiendes que es Juan Carlos Pichardo. No, es un tema de institucionalidad. Aquí lo que hay que promover es que las cosas funcionen al margen de un individuo, porque eso es lo que le ha hecho daño al país. Eso le ha hecho daño al país, pero el país ahora mismo no trabaja muy así. dependiente. Sí, y además caemos en el error de que si no es fulano perencejo no se da. Y los países que han avanzado, el mensaje y el aprendizaje que queda es que funcionan las instituciones. Claro. Aquí lo que tienen que funcionar las instituciones el sistema, al no la margen del individuo que esté. Lógicamente, el gerente del momento puede darle su sello, pero hay que tratar de cambiar ese esquema, porque también eso es parte del retroceso. Se termina la sociedad vinculando a una visión mesiánica de hombres o mujeres que son imprescindibles, que son permanentes, y nada en la vida es permanente. ¿En qué etapa de la política se encuentra Heidegger Morrison? O sea, cuando uno dice, ¿en qué pie estamos parados? ¿Dónde vamos? ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cuál es la visión de Heidegger Morrison en estos momentos en la política de la República Dominicana? Yo le daría primero una respuesta filosófica y después se la voy a explicar muy brevemente. Sí, claro. La respuesta filosófica es que yo estoy... A mí me gusta esa parte. Estoy en háblame esa con subtítulos. En una espera activa. Claro. Esperando sin cansarme a la espera. Claro. Okay. Esa es la filosófica. Claro. Ahora, desde el punto de vista explicativo, nosotros estamos jugando nuestro rol hasta y desde donde nos permiten, y estamos esperando que los acontecimientos se definan para, entendiendo esa expresión de Ortega y Gasset de que el individuo es él y sus circunstancias, eso es así. ir actuando en función de las circunstancias. Una filita de espera. ¿A qué hora podemos avanzar? ¿A esa hora? Sí. Okay. Y sin sentirse mal, porque el ser humano tiene que entender que en ocasiones las cosas no salen como tú proyectas. Claro. Y cuando te toca tu ticket, y entender que tu plenitud, tu realización y tu felicidad no depende de ejes circunstanciales, de puestos, de roles. La vida va más allá de eso. Eso es lo que le ha traído mucha depresión y trauma a la gente. Señores, aprendan. Esa ansiedad de las cosas. Atropellos de la amígdala. Yo recuerdo, ingeniero, secuestro. No, secuestro es una cosa. Esto ya es un atropello. Ingeniero, pero yo recuerdo que usted estuvo aspirando a diputado en un proceso hace poco. ¿Qué ocurrió en esa? Sí, tuvimos una precandidatura. Nosotros siempre nos hemos sentido muy bien, porque en todas las mediciones que se han hecho hemos sentido el apoyo, la identificación y la confianza del electorado, y hemos estado siempre marcando en los primeros lugares. En ese momento las circunstancias partidarias internas no permitieron que nosotros encarnáramos esa candidatura. Cuando usted dice nosotros, usted. Sí, me refiero. Lo que pasa es que junto a mí, y además junto a mí hay otras personas que nos apoyan, que forman parte de nuestro equipo, y sería muy ególatra yo referirme solo a mí. Si yo lo dijera, en términos míos, dijera, si tú me preguntaras a mí, Ñonguito, ¿qué te pasó que tú miraste? ¿Qué te pasó? Me bloquearon al partido. Pero el ingeniero lo explica tan bonito que tú no te dices. Nosotros tuvimos una parte de, y vamos viendo cómo podemos. Estamos esperando nuestro momento. Nuestro momento. Ingeniero, ¿usted sigue siendo el secretario de tecnología del PRD? Sí, eso es correcto. Sí, como el proceso, todo eso, o sea, ¿lo tratan bien en ese partido? Cuidado, no le busques chisme. No hay queja. No ha ofrecido no lo han de llamado otros. de Leonel Fernández, presidente, la Fuerza del Pueblo. Yo siempre he tenido un criterio de que no tengo una visión oportunista de las circunstancias políticas. Hasta ahora yo he estado y estoy en una sola organización desde que yo inicié, primero con algunas propuestas del sector telecomunicaciones en la campaña del 2012, que fue en la candidatura que en ese momento encarnaba el PRD. Hasta ahora he estado en esa organización. Es decir, que trato de que no se esté uno moviendo en función de conveniencias del momento. Exacto. Porque yo le digo honestamente, yo me hice ingeniero a los 19 años, cuando yo incursioné en la política, humilde y modestamente. He tenido una profesión generosa conmigo, claro. He tenido realización material que va más allá
de lo que necesito para vivir, porque yo me satisfago con brócoli, coliflor, no tengo ningún otro tipo de pretensiones, por lo tanto mi vida no es costosa y yo no estoy en la política ni buscando puestos ni buscando prebendas, sino tratando de aportar siempre en función de las circunstancias. Lo suyo es brócoli y coliflor. Usted no se come un rabo encendido con arroz blanco. El ingeniero tiene un régimen de forma esporádica. Señores, tenemos que despedir el programa lamentablemente. Yo quería saber al ingeniero. Vamos con la dinámica. Pero espérate, que yo quería saber si el voto electrónico puede ser. El voto se aplica, no es electrónico. El voto es, o sea, los puede ser alterado. Mamacita. Se le llama voto automatizado. Exacto. En realidad, y el voto automatizado es uno de los grandes avances del sistema electoral dominicano, porque reduce la intervención de personas en el conteo. Donde los problemas electorales siempre han ocurrido es que ustedes saben, cuando se cierra un colegio electoral y la urna, que es donde uno tradicionalmente deposita el voto, se abre y los delegados cuentan los votos que hay en la urna, esos delegados en algunos casos tenían la tradición de tergiversar, de cambiar lo que el electorado había marcado, y ahí viene la expresión de que acta mata voto. Con el voto automatizado, esto se imprime de manera automática, no tienen que seres humanos hacer el conteo y esto es más transparente. Aquí lo que hay es que fortalecer la Junta Central Electoral como institución, porque si nosotros desconfiamos de la institución, no importa que sea electrónico, automatizado, manual o telepático, vamos a creer que hay fraude. Yo creo que también hay que trabajar en la confianza de la gente en la política. Exacto. Claro que sí. Ahí es que está el tema, porque aquí se ha perdido mucho la confianza. Entonces, si no hay confianza, no importa cómo tú cuentes, no hay confianza. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ingeniero ustedes, Morrison, por estar con nosotros en el gusto y de las 12. Y les reitero mis felicitaciones por el trabajo que hacen y Juan Carlos, a ti el privilegio inmerecido de un talento como usted encarnar las cosas que nosotros hacemos. Por Dios, muchísimas gracias, ingeniero Morrison. Gracias.